Entonces, pues, al momento uno que recibe una dirección del Abba, pues del Padre, no sabe de repente a lo que él se refiere, ¿no? Y empecé a investigar por qué el número 4 y bueno, ahí fue donde yo vine a parar con los 4 elementos, ¿no? Que realmente tienen que ver con el carácter de la persona en particular. Cada uno tenemos diferentes temperamentos y todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es esto. Realmente, ¿verdad? El Padre nos ha ido guiando y en este retorno que el pueblo de Israel tiene o debe de hacer, pues le damos muchas gracias al Padre por permitirnos ser parte de esta reconstrucción, por decirlo así, ¿no? Retorno del pueblo de Israel a su debido lugar, ¿verdad? Esas almas que tienen que retornar. Aleluya, al Eterno. Así que, amados, hoy vamos a estar hablando acerca de este elemento. ¿Y qué tiene que ver con los huesos secos? Bueno, claro que sí, ¿verdad? Porque realmente todo tiene que ver con siembra y cosecha, ¿verdad? Tiene que ver con los 4 elementos. Si no hay fuego, no se da nada. Si no hay agua, no se da nada. Si no hay aire, tampoco se da nada. Si no hay tierra, tampoco se da nada. Entonces, ya hemos visto el elemento del fuego, como la Torá también se describe como fuego. Ahora también hemos visto cómo la Torá, ¿verdad?, se describe como viento, como ruaj, espíritu. Y ahora vamos a ver sobre la tierra, ¿no? Y una escritura con la que quiero comenzar es en Marcos capítulo 4, verso... realmente me quiero enfocar en el verso 10, pero para los que no conocen la parábola del sembrador, lo vamos a leer así rapidito. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 70, y otras a 100 por uno. Y él les decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Qué interesante, amados, es esta cuestión, porque seguimos leyendo en el verso 10, ¿verdad? Que es precisamente donde quiero enfocar, más que nada en el verso 13, ¿verdad? Pero leámoslo desde el 10. Cuando se quedó entonces solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Acuérdense, él hablaba en parábolas y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino, el Malchut HaShamayim, el Malchut HaElohim, ¿verdad? Del reino de Dios. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? ¡Qué tremendo! Fíjese que aquí es donde quiero enfatizar. Les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cuál parábola? La parábola del sembrador que precisamente les acababa de contar. Y esta parábola obviamente es como la llave para las demás, o poder comprender todas las demás parábolas. Porque si no comprendemos esta parábola, amados, así también como Yeshua les dijo a sus discípulos: ¿cómo pues comprenderéis todas las demás parábolas? Queremos
profundizarnos en cuestiones no tan misteriosas probablemente o místicas, llámele como usted les quiera llamar, en grandezas, en gran sabiduría, ¿verdad? Pero ¿qué de la parábola del sembrador? Como que no nos interesa, ¿no? Porque está hablando de tierra, está hablando de semilla y no tiene nada que ver con nosotros ahora en la actualidad. Bueno, qué equivocados estamos, porque realmente es a lo que debemos volver, a la naturaleza del Padre, ¿no? Estamos acostumbrados a altos edificios, a calles pavimentadas que realmente nos alejan de la grandeza y de la maravilla de lo que Dios ha creado para el gozo nuestro. Así que, amados, es importante entender que si usted no comprende la parábola del sembrador, entonces prácticamente no va a entender todas las demás parábolas, como por ejemplo la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola del grano de mostaza y muchas otras más que tienen que ver con una tierra fértil o con una semilla buena o mala, una tierra fértil o una tierra infértil. Pero hoy no voy a hablar acerca exactamente, bueno, la tierra tiene que ver, pero oiga, también tiene que ver mucho la semilla. ¿Y a qué me refiero? Pues porque realmente, ¿verdad? La semilla es muy importante. Lo que vamos a sembrar también es importante. ¿Se da cuenta? Porque aquí no estamos hablando de hacer un ritual a Pachamama, o no sé cómo lo llaman allá en Perú, Pachamama, que dicen que es esta deidad que hace crecer plantas y que dan frutos y que multiplica el ganado y que detiene heladas, detiene plagas y bueno, tiene que ver con todas estas cuestiones de la tierra, ¿no? No estamos aquí clamando a Pachamama, sino que estamos realmente, tenemos que entender que el reino de Elohim es semejante a la parábola del sembrador. Y todo depende también no solamente de la tierra, sino qué tipo de semilla es el que vas a sembrar. Es importante entender esto porque, como dijo Yeshua, o en alguna parte del pacto renovado dice que se siembra una semilla, ¿verdad? Y sale que obviamente de esa semilla pues, su producto. Y que realmente, pues, esta cuestión de la siembra es importante por la razón de que el hombre se compara también como un árbol. Tenemos un estudio, ¿verdad? Tenemos un estudio que habla precisamente acerca de que la Torah compara al hombre con un árbol, ¿verdad? Y al Sadik, o sea, que es el hombre justo y santo, con una floreciente palmera datilera, llena de producto, llena de alimento, llena de miel. Y en una interesante afirmación también del Talmud, declara que el Sadik vive para la eternidad. Tal como su semilla está viva, así también él está vivo. ¿Sí? Por eso decimos también que Yeshua vive, y con mucha razón, ¿verdad? Porque él también se plantó como semilla y entonces produjo un producto abundante, y así también ahora en la actualidad está vivo. Es una semilla que es utilizada en este caso como un concepto de descendencia, o sea, hijos o discípulos. Y es precisamente lo que nosotros somos. Somos sus hijos, ¿verdad? Y al elegir esta palabra semilla, ¿verdad? Para decir esta comparación, que así somos nosotros, pero también la tradición nos transmite ideas e imágenes que surgen por sí mismas, y esta es una de las ideas de este maravilloso proceso de crecimiento, ¿verdad? Del justo, que transforma una pequeña semilla en un múltiple agente reproductor de su misma especie, sea espiga de granos o sea un árbol frutal. ¿Y por qué les estoy hablando de la semilla, amados? Porque
la semilla es muy importante. Ya conocemos mucho, ya mucho se nos ha dicho de la parábola del sembrador y qué tipo de tierra tiene que haber. Pero yo me quiero enfocar más que nada en la tierra fértil. No nada más en la tierra, ¿verdad? Donde está llena de pedregales y donde la semilla se ahoga, o donde en los caminos en la antigüedad, realmente cuando se sembraba, por decirlo así, muchas veces a ciegas, y se encontraban con que era la tierra que tenía arriba, era superficial, o sea que habían sembrado en zona rocosa debajo, ¿verdad? Pero había tierra arriba que no era realmente suficiente para una planta, y llegaba y penetraba, no podía penetrar, la área rocosa, entonces se moría, salía el sol, la quemaba. Y toda esta cuestión, amados, tiene que ver con el caminar del justo, con el caminar de la comunidad. Si no entendemos la parábola del sembrador, que prácticamente nosotros tenemos que estar sembrando para esperar ese fruto después de que, ¿verdad? Y por eso es tan importante sembrar físicamente, para que usted vea cómo trabaja la situación, para que usted pueda cuidar esa plantita como si fuera su hijo, ¿no? Su hija. Y realmente pues es maravilloso, ¿no? Entender que cuando, por ejemplo, educamos a un niño, es como sembrar una semilla, ¿verdad? Y debemos nutrir potenciales árboles frutales que darán origen a generaciones de su misma especie. O sea, enséñale al niño en su niñez y no se apartará del camino, y él enseñará a su hijo de la misma manera. Y es por eso que tenemos también el precepto de enseñar a los hijos de nuestros hijos. Y es por eso este motivo que debemos dedicar mucho tiempo y esfuerzo para asegurarnos que la semilla, que esa semilla que vamos a sembrar, oiga, tenga la nutrición necesaria. O sea, es decir, que nuestros hijos reciban una enseñanza pura y correcta de la bendita Torá, y no solamente de tradiciones de hombres o religiones. Y hay otra palabra, bueno, es la misma palabra, semilla, pero se encuentra en el Talmud, que nos dice que, la palabra semilla es acerca de el cuidado que una joven planta requiere en el proceso de crecimiento. O sea, no nada más se trata de la semilla, sino del producto que viene, ¿verdad? Y que requiere un cuidado. Y cómo el efecto de un poco de cuidado que tú le das a una temprana edad se va a multiplicar en un producto grande al final. Pero si tú no la cuidas, entonces esa planta o ese árbol no va a dar fruto. Tengo un buen ejemplo con mis vecinos. Allá por ahí a un lado tengo una que tiene un árbol de aguacate y está pelón. Y el mío está bien frondoso. Aleluya. Sí, o sea, el cuidado que tú le vas a dar a la semilla, a la planta, a tu árbol, es lo que te va a producir. Así que es interesante, amados, ¿no? Cuando hablamos acerca de esta parábola que necesitamos entender, es muy importante que tú también veas no solamente la calidad del terreno. Ahorita vamos a hablar acerca de la semilla que produce en una tierra fértil. Es lo que voy a enfocar en esta enseñanza. No me voy a enfocar, como dije anteriormente, en lo que cae en pedregales, y eso ya sabemos, ¿verdad? La gente se desanima por los problemas, los obstáculos que le vienen delante de ellos y dejan de servir al Eterno. No, yo me quiero enfocar en los que cayeron en la tierra fértil. Y hay un resultado diferente. Tenemos 3 categorías y hay un resultado diferente para cada uno de ellos, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Quiero seguir hablando acerca de esta cuestión de sembrar, ¿no? Si se practica, por ejemplo, una incisión en un árbol maduro, el corte, como le llaman, injertos, ¿no? El corte no se esparce y el daño queda confinado al lugar donde se practicó ahí esa precisamente incisión. Pero si se hace un pequeño corte, oiga bien, en una semilla, antes de ser plantada,
ésta podría no prosperar en su crecimiento, o bien todo el árbol podría deformarse como resultado de esa incisión. Y es lo que está haciendo ahorita esta llamada ciencia, ¿no? Que están trabajando la semilla, y eso es una cuestión de anti-Torah, que no deberían de hacer, de estar queriendo manipular la semilla, ¿verdad? Y les hacen incisiones, les hacen esto, les hacen lo otro, para que tengan un resultado, para que no den semilla los frutos, etcétera, etcétera. Similarmente, si un hombre adulto debiera bajo ciertas circunstancias entonces omitir el cumplimiento de alguna mitzvah, de algún precepto, Hasbe Shalom, que el Eterno no lo permita, podría suceder que el entrenamiento y el hábito arraigados desde esa temprana edad, eventualmente prevalecieran y volviera a un cumplimiento completo de las mitzvot. Como contrapunto de esto, si nuestra juventud crece solamente con el aporte de la cultura que cotidianamente nos circunda, se verá entonces, pues, con carencia de ese cálido entusiasmo por una vida que lleva a cabo de acuerdo a la bendita Torah. O sea, en otras palabras, el árbol podría deformarse o la planta no saldría bien, correctamente, debido a la marca efectuada en la semilla. Entonces, tenemos que tener una tierra fértil, y hay diferentes resultados de la siembra en tierra fértil, ¿verdad? Ahorita vamos a ver los resultados, pero lo que también es importante es, hay que tener cuidado con la semilla. Y la semilla sabemos obviamente que, pues, tiene que ser buena. Tenemos que tener nuestro semillero con semillas buenas, no con semillas defectuosas o cortadas o manipuladas genéticamente. Y lo mismo sucede entonces con lo que se siembra en el corazón del hombre. Lo mismo sucede, ¿verdad? Porque fíjese cómo dice aquí en el verso 13, le dijo Yeshua a sus discípulos, ¿no entendéis? Oiga, yo pienso, bueno, que escucha cualquier persona esta parábola del sembrador y probablemente no le entienda tampoco. Pero los discípulos caminaban con Yeshua, pero como quiera todavía no tenían entendimiento, y es precisamente el problema de esta semilla que se siembra dentro del corazón de mucha gente, que está prácticamente, es una semilla trabajada, es una semilla que no es exactamente originalmente la palabra del Eterno, sino que va con otras cuestiones, ¿verdad? O sea, en otras palabras, defectuosa, una enseñanza defectuosa. ¿Cómo vamos a sembrar en los corazones una enseñanza que está defectuosa? No, tenemos que tener cuidado con la semilla. La semilla es importante, ¿verdad? Y con relación a esto es porque también el hombre, vuelvo a repetir, se compara con un árbol que tiene que dar sombra, un árbol que tiene que dar fruto, un árbol donde no solamente el hombre, ¿verdad?, puede descansar, sino que diferentes especies de animales también. Y bueno, les voy a contar una anécdota que se encuentra en el Talmud Ta'anit, en el inciso 5b, que dice: un hombre viajaba por el desierto hambriento, sediento y cansado, y cuando se encontró con un árbol que proporcionaba abundante sombra y frutas deliciosas y un manantial de agua que corría por debajo de él, el hombre comió la fruta y comió varias frutas y bebió del agua y descansó bajo esa fresca sombra. Y cuando se dispuso a continuar el viaje, se volvió al árbol y le dijo: árbol, arbolito, ay, qué lindo, qué bonito, ¿cómo te bendeciré? ¿Te bendigo con frutos dulces? Tus frutos ya son dulces. Te bendeciré con sombra abundante, pero tu sombra ya es abundante. Que un manantial corra debajo tuyo, puedo decir, pero ya corre un manantial debajo de ti.
solamente una cosa con la que te puedo bendecir, dijo él, que sea la voluntad del Eterno, que todos los árboles que surjan de tu semilla sean igual que tú. Aleluya. Que todos los árboles que surjan de tu semilla sean igual que tú. Y esa es la oración de cada justo, amado. Debe ser la oración de cada justo. Que la semilla de nuestras generaciones sean igual a nosotros. Al menos si, por supuesto, somos sadikim, si somos justos. Es el todo del hombre. Ser un árbol que pueda producir sombra y fruto, alimento para todo tipo de especies, de animales y aún a los humanos. Así que aquí, amado, en este capítulo vemos que realmente, ¿verdad? Si entendemos la parábola del sembrador, podemos entender todas las demás con mucha más claridad, ¿verdad? Porque es esta parábola la que nos está hablando acerca de una, ¿verdad?, tierra fértil que dio un resultado también, pero o más bien diferentes resultados. Quisiera mejor corregirme yo mismo, ¿verdad? Tres diferentes resultados, ¿verdad? Y obviamente vemos que tuvo que ver con una cuestión. ¿Por qué si se sembró en tierra fértil, por qué tenemos tres resultados? ¿Por qué unos dan a 30, otros dan a 60 y otros dan a 100 por uno? Es la gran pregunta que le quiero hacer el día de hoy. Y obviamente, pues tiene que ver con la fertilidad de cada tierra en la que se está sembrando. O sea, por ejemplo, porque hay una individualidad en cada uno de nosotros y todo depende cómo está tu tierra de fértil o qué tan buena calidad es tu semilla. Si vas a sembrar semilla defectuosa, vas a hacer un gran daño, estás violando un precepto de la Torá y no te va a ir bien. El producto final será terrible. Mire lo que está pasando acá con los granjeros en Estados Unidos. Están ya en una compañía que creo que es Monsanto, ya está jugando con la semilla, haciéndole estas incisiones aquí y allá. El producto que da ya no da semilla y tienen que retornar a ellos para volver a comprar semilla para poder tener alimento en ese año. O sea, es terrible, amados. Pero vamos a poner énfasis en esta cuestión, ¿verdad?, de la fertilidad de la tierra, porque de la fertilidad de tu tierra, vamos a ponerlo más individualmente a ti, porque de ahí viene la palabra también lemor, ¿verdad? Que muchos traducen diles, pero hay otra interpretación para lemor, que significa te habló a ti. Sí, entonces vamos a hablar acerca de tu tierra. Vamos a hablar acerca de qué tan fértil o cuánto has estado trabajando tu tierra y también qué tipo de semilla vas a sembrar en esa tierra, ¿verdad? Ya vimos que la semilla tiene que ser buena, la semilla tiene que ser directamente la bendita Torá. Pero por el otro lado, ¿por qué tenemos diferentes resultados? Por precisamente la fertilidad de tu propia tierra. ¿Verdad? Tú pudiste haber sido de los que produjeron a 30 o de los que produjeron a 60 o los que produjeron a 100%. Pero tiene que ver, oiga bien, con el entendimiento. Yeshua les dijo, no, ustedes tampoco no entendéis. ¿No entendéis esta parábola? Oiga, pero yo me imagino que ¿cómo van a entender entonces todas las demás si no entienden esto tan básico que tiene que ver con precisamente el reino de los cielos, viviéndolo ya? O lo vives o lo dejas pasar. Pero sigamos con la cuestión de la semilla. Por ejemplo, la semilla que, por ejemplo, se cosecha o dio el 30 por 1,
fue porque pues la tierra albergó esa semilla, es lo que tenía, un nivel de 30% de entendimiento. O sea, no captó completamente el concepto, en otras palabras, no tuvo el entendimiento suficiente. Entonces comenzó con $5, por ejemplo, y al 30% solamente le dio 150. Pero, ¿qué pasa con el otro? ¿Verdad? Que cosecha al 60 por 1, perdón. Bueno, 60% de entendimiento le va a dar un resultado, por decir así, $5 va con los mismos $5, con que el otro hizo 150, este va a ser el doble, $300. Tiene más entendimiento, se detuvo más a estudiar, se detuvo más a examinar la bendita Torá y a buscar las revelaciones profundas de ella, ¿verdad? Invirtió más tiempo. Y el que invirtió 100% en un nivel de entendimiento de 100%, entonces esos mismos $5 los convirtió en $500. ¿Se da cuenta? Vale la pena servir al Abba. Vale la pena servirle al 100%, porque Él no se va a quedar con nada. Así que el entendimiento lo determina todo. A mayor entendimiento, mayor cosecha. A mayor sabiduría, mayor producto. Así que si aumenta en ti el nivel de entendimiento, aumentará tu cosecha. Y no estoy aquí hablando, oiga, amados, con esas enseñanzas falsas de aquellos predicadores de siembra $1,000 y Dios te va a dar una casa, ¿no? Siembra $100 y se te van a convertir en 1,000. No estoy hablando de esa ley, de esa que llaman ley de la siembra y la cosecha, los predicadores falsos. Estamos hablando aquí de entendimiento, estamos hablando aquí de Jogma, de Biná, sabiduría, inteligencia. Y es precisamente con esto, amados, que vamos nosotros a hacer real el reino de los cielos. Si procuramos tener el 100% de nivel de entendimiento, o sea, concentrarnos, estudiar, que como dicen por ahí, quemarnos las pestañas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a obtener una cosecha grande. Y es por eso, oiga, que al final Yeshua usa esta expresión: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque si no tiene entendimiento, él puede oír todo lo que quiera. Puede estar ahí pareciendo que está ahí, pero en realidad no está ahí, está oyendo, pero no está realmente poniendo atención, ¿verdad? Y pues cuando hablamos de entendimiento, de inteligencia, hay 3 tipos, ¿verdad? De los que habla la Escritura, la Torá. Por ejemplo, en Shemot, Éxodo 31:3, se da aquí a Bezaleel, dice que fue dotado de habilidad, inteligencia y conocimiento. Y obviamente, pues esta cuestión tiene que ver con la palabra Jogma en hebreo. Y es mucho más que simplemente poseer hechos físicos o lo que sea, ¿no? Sino que es una sabiduría, una capacidad para hablar sabiamente, más allá de simplemente pronunciar palabras vacías, como dice Job 16:3, ¿verdad? Y el paradigma de la escritura de esta sabiduría es el rey Salomón también, quien era conocido en todo el mundo por su capacidad ingeniosa para juzgar casos difíciles. Esto se llama Jogma. De lo que hablamos ahorita es Biná, que es la segunda cualidad, ¿verdad?, dada a Bezaleel. Biná, que significa inteligencia, entendimiento, y es precisamente palabra que se refiere para decir que tienes capacidad para discernir. Este es un hombre de entendimiento, dice Proverbios 15:21. Una persona que puede evaluar una situación compleja, dar un paso atrás y distinguir el bien del mal sin perder la calma. Es esto entonces crucial en tiempos de crisis, ¿verdad? Que esta persona tenga esta biná para que pueda tener
pues por decir así, no pierde el control ante lo que es una crisis. Entonces, amados, esta biná también está en la persona que puede trabajar de manera productiva sin involucrarse emocionalmente. Oiga, o sea, en cierta forma, ya la emoción ya no es lo principal en su vida, ¿no? Porque cuando venimos al camino del conocimiento de Elohim, de Dios, ¡ay, qué emoción! Y todo es emocionante y al rato ya a los 2-3 días se le fue la emoción y ya ahí quedó igual, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de emoción, estamos hablando de que tienes capacidad para discernir, que tienes entendimiento y que no vas a perder la calma en una situación compleja. Así que el corazón, o como dice Proverbios, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Se da cuenta. Y por último, el Da'at, que es pues prácticamente va relacionado, ¿verdad? Que tiene que ver con conocimiento. Adán y Eva tenían prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y esto se refiere al conocimiento de todos los hechos, de que lo que es más por decirlo así, moralmente correcto e incorrecto, ¿no? Solamente el Eterno le pertenece juzgar lo incorrecto. Cuando Adán y Eva comieron la fruta y obtuvieron este conocimiento, fueron expulsados. Solo entonces, al explorar estas 3 palabras en el original hebreo, llegamos al corazón de lo que realmente significa la Escritura, ¿verdad? Cuando habla que debemos de ser personas con entendimiento. Así que, amados, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora les voy a recordar, estamos hablando de los huesos secos. Estamos hablando de una resurrección. Estamos hablando de que, como dice la Escritura, se siembra en terrenal y se resucita en espiritual, ¿verdad? Hay un texto, no lo tengo a la mano, pero creo que fue Pablo el que habló precisamente acerca de eso, ¿verdad? De que necios, hablando de la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y se resucita en gloria. O sea, los cuerpos son diferentes y estamos hablando de semilla y estamos hablando de tierra fértil, y que es muy importante la semilla que vamos a sembrar en los corazones de las personas para que realmente puedan tener, oiga bien, un nivel de comprensión más amplio y puedan ser de los que son a los que dan fruto al 100%. Así que con relación a esta resurrección, obviamente no es ajena tampoco a nuestros hermanos de Yehudá, porque es la resurrección física de los muertos, que el mundo llegará entonces, cuando resuciten los muertos, a su perfección, oiga, y la relación entre el hombre y el Eterno llegará a su máxima expresión. Pero hay una pregunta: ¿será posible que los muertos revivan? Y encontramos aún en el Talmud muchas discusiones al respecto. Y mire lo que dicen con relación a Cleopatra. Supuestamente Cleopatra habló a Rabí Meir y dijo: sabemos que los muertos van a resucitar, pero ¿se levantarán desnudos o vestidos? Aleluya. Contestó el Rabí Meir: podemos deducir la respuesta del trigo. Si el trigo se entierra desnudo y sale con varios ropajes, pues los justos que se entierran con su ropa, con mayor razón se levantarán con más ropajes. Aleluya. Pero bueno, ya saben de lo que está hablando. En la mente hebrea, ¿qué me viene a mí? Pues el cumplimiento de los preceptos. El cumplimiento de los preceptos. Tú te vistes una prenda encima que te hace más recatado, más prudente, más sabio, ¿verdad? Cuando cumples el precepto y no te vas a levantar desnudo en el día de la resurrección delante del Padre, sino que los ropajes te van a seguir, el cumplimiento de los preceptos, en otras palabras. Así que otro comentario le dijo César a Rabán Gamliel:
Ustedes dicen que los muertos se resucitarán, pero ¿cómo puede ser si no son más que polvo? ¿Acaso el polvo se revive? Y dijo su hija, déjalo. Yo le respondo, hay 2 artesanos en nuestra ciudad. Uno crea artesanía del agua y el otro artesanía de la tierra. ¿Cuál de los 2 es superior? Le contestó el César. Bueno, el que crea del agua. Pues le respondió la hija, así si puede crear del agua, ¿no es obvio que también puede crear de la tierra? Aleluya. Así que, amados, es interesante todas estas cuestiones de la resurrección, que también se compara como cuando una semilla se siembra y posteriormente tiene que morir, ¿verdad? Tiene que pasar un proceso, pero la semilla en su primera instancia tiene que ser una semilla perfecta. Tiene que ser una semilla que no ha sido manipulada. Tiene que ser una semilla que no ha sido contaminada. Es más, déjeme le digo, para los que saben sembrar, no es correcto que usted agarre una semilla con sus manos así nada más. Porque nosotros tenemos un tipo de grasita en las manos y eso le afecta a las semillas. Es mejor que las agarre con un guante o con un papelito o unas pincitas, pero no que las agarre directamente con la mano. Hay mucho cuidado que se le tiene que dar a la semilla, amado. Y si es algo así en lo físico, imagínese ahora en lo que se siembra en los corazones, en lo que se siembra en las mentes. ¿Se da cuenta? Es importante entonces pues que nos apeguemos a esta cuestión en la parábola del sembrador. Si no entendemos, ¿verdad?, que si no tenemos el entendimiento completo, no vamos a producir al 100%, amados. Y es algo que realmente aconteció con el pueblo de Israel en los huesos secos. Ahí estaban como un gran ejército, ya estaban formados, ya estaban ahí. Pero ¿qué les faltaba? Pues les faltaba que, en otras palabras, comenzaran a hacerse una retroinspección, o sea, verse dentro de sí mismos. ¿A qué me refiero? Aleluya, pues de que en el tiempo, bueno, déjeme le leo una escritura aquí en Zacarías, Zacarías 1, 2 al 6, donde el Eterno le dice al pueblo, fíjese, acababan de venir de Babilonia, había miles de personas que fueron exiliados a Babilonia, pero solamente fueron creo que fueron como 5,000. Déjenme ver si no tengo aquí el número, pero más o menos como 5,000 que regresaron solamente. O si no fueron 500, no tengo el número exacto. Ahorita ya lo perdí aquí, pero ahí se los dejo de tarea. Oh, perdón, aquí está, 50,000. ¿Ok? 50,000 regresaron, ¿verdad? Fueron miles y miles, pero solamente 50,000 regresaron. O sea que no eran muchos los que regresaron. La mayoría se quedaron en Babilonia. Y por eso el Padre dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ¿verdad? Porque era tiempo de reconstruir la ciudad. Era tiempo de inspeccionar. Y de hecho, pues, Zacarías, ¿verdad? Tiene una visión de los 4 caballos y sus jinetes, ¿verdad? Donde dice que vino palabra de Jehová a él, ¿verdad? Y vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alzán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová
ha enviado a recorrer la tierra. Aleluya. Esto es la voluntad del Padre. Él quería reconstruir la ciudad, él quería que todo fuera reconstruido, pero muchos se quedaron en Babilonia. Solamente 50,000 almas vinieron acá y pues era mucha la labor y mucho el trabajo, y por eso el Eterno sabía que su pueblo no había tornado su corazón a él, no habían hecho techubá realmente por haberse quedado en Babilonia. Así que la visión que ve Zacarías realmente pues es que el Eterno ha enviado a sus jinetes a patrullar la ciudad, a recorrer la tierra. Oiga, la tierra, él revisa la tierra. ¿Cómo está tu tierra? Está lista para sembrar, está lista para edificar. Entonces Zacarías ve esto al menos entre mirtos, o sea que prácticamente tiene que ver con lo que tiene que ver Israel, ¿verdad? Como también le compara como lirios y bueno, todo esto. Pero a lo que voy es esto. Es tremendo, amados. Acá el Eterno, después del exilio de Babilonia, no muchos regresaron, y el Eterno hace el llamado. Hace el llamado, ¿verdad? Que vuelvan a él. Y Zacarías ve el varón que está entre mirtos, y los mirtos pues es un tipo de laurel, como dije antes, que es un símbolo para el pueblo de Israel. Y este varón pues es el ángel de Jehová, del que Zacarías precisamente está hablando aquí en el capítulo 1, verso 11. Y pues, ¿a quién representa? Usted ya sabe, a nuestro amado Yeshua. Así que es tremendo, ¿no? Pero vemos que hay algo que el Eterno todavía está esperando. Y está esperando porque Él dice: después del exilio babilónico, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. Oiga bien, entonces Él espera, ¿verdad?, que haya personas dispuestas precisamente a colectar esta buena semilla y a comenzar a reedificar, a sembrar y edificar la ciudad. O sea, en otras palabras, ahí Él tiene también una visión de 4 cuernos y 4 carpinteros. En Zacarías capítulo 1, verso 18, ¿verdad?, donde vemos que los cuernos representan las naciones que dispersaron al pueblo del Eterno. Pero dice: después alcé mis ojos y miré, he aquí 4 cuernos, ¿verdad?, que hablaban conmigo. ¿Quiénes son estos? Los que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. ¡Wow! O sea, poderes, reinos que representan, por supuesto, ¿verdad?, los imperios bajo los cuales el pueblo de Israel ha sido subyugado en todo tiempo, que es el de Babilonia, el de Medo-Persa, el de Grecia y el de Roma. Y pues nos encontramos en una mezcla de estos dos últimos, en el grecorromanismo, ¿verdad?, en la tiranía del grecorromanismo, que es la lucha con los que los 4 artesanos tienen que batallar o librar. Es la lucha que ellos tienen que librar. Me mostró Jehová 4 artesanos y dije: ¿qué vienen estos a hacer aquí? Y me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Yehudá, los que ya les mencioné, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Yehudá para dispersarla. ¿Sí? Al momento de dispersarla se convirtieron en huesos secos, se perdió la esperanza de ellos, ya no había más esperanza para ellos, decían. Por eso Ezequiel 37 los tiene que exhortar y tiene que hablar esta palabra profética sobre de ellos, para que ellos, estando aún en sus sepulcros, puedan abrir sus sepulcros y resucitar a una resurrección de vida por medio de Yeshua HaMashiach. Así que, qué tremendo, amados. ¿Quiénes son estos 4 artesanos? Pues son prácticamente aquellas personas de los 4 puntos cardinales de la tierra
que están haciendo, reparando las brechas, reparando el daño que estos imperios, por decirlo así, o gobiernos tiranos, ¿verdad? Desde Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, están tratando de prácticamente pues ahogar y eliminar al pueblo de Israel. Pero estos 4 artesanos se están levantando. ¿Para qué? Pues ¿en qué forma? En la forma de la enseñanza. Como dijo Yeshua, si no entienden esta parábola, la parábola del sembrador, no van a poder entender las demás. Se trata, muchacho, de siembra y cosecha, pero no como los falsos predicadores de dinero. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de semilla y de tierra fértil, de entendimiento. ¿Cuánto vas a producir? ¿30%, 60% o 100%? Depende de tu entendimiento. Así que con esto, amados, voy a terminar. Dice la Escritura que el Eterno levantó estas naciones para juzgar a las naciones que dispersaron a su pueblo, ¿verdad? Pero no son simplemente así nada más naciones, tienen que ser personas, porque el Eterno dice que está buscando los hombres correctos. Él busca un hombre, va por todas direcciones buscando personas que quieran hacer su labor. Y no estoy hablando de 4 caballeros con plumas para escribir, no 4 arquitectos para dibujar planos, ni 4 mecánicos tampoco para hacer el trabajo duro, sino que tengamos el entendimiento para hacer la labor a la cual el Eterno nos ha enviado. Aquel que quiera abrir una almeja no debe de usar una navaja. Se necesita, por decirlo así, un poquito más que eso, ¿no? Un poco más de fuerza. Y así para algunos trabajos también. Así que en esta cuestión del llamado, cuando el Eterno dice artesanos, recuerde que la palabra artesano la tradujeron también como carpintero. Pero muchos dicen Jesús era un carpintero, ¿verdad? Pero no tienen idea de lo que la palabra artesano en hebreo significa. La palabra artesano, ¿verdad? Que es la palabra correcta, no carpintero, se le daba a una persona con conocimiento de Torah. Y entre los rabinos se decía, cuando no hallaban una explicación, ¿habrá algún artesano aquí, o el hijo de un artesano entre nosotros? O carpintero, si le quiere decir así, pero vuelvo a lo mismo. Artesano es que el carpintero solamente enfatiza en trabajos de madera o algo por el estilo, ¿no? Pero el artesano es todo tipo de artesanías. Y es lo que el Eterno desea hacerte a ti en este día. Quiere trabajar en ti, ¿verdad? Bueno, ya muchos estuvimos en la rueda del alfarero, ya bájate, muchacho, no te mantengas ahí deshaciéndote y haciéndote, ¿no? Sino que ya conviértete tú en el artesano. Ya necesitas ponerle manos a la obra, patitas al asunto, ¿no crees? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a decidir? Y esa es la lucha que tenemos diariamente y donde tenemos que poner nuestro énfasis en el estudio, en la comprensión de lo que estamos estudiando. No nada más leas por leer, sino que pon toda tu atención en lo que estás haciendo. Y vamos a ver esos artesanos levantándose, ¿verdad? Que cuando los cuernos crezcan y se pongan hostiles, fuertes, según ellos, cuando sean problemáticos para el pueblo de Israel, entonces estos artesanos serán hallados, serán encontrados, porque estuvieron dispuestos a examinar la calidad de semilla y también el porcentaje de entendimiento, supieron aplicar el porcentaje de entendimiento
a lo que estaban escuchando o estudiando.